Buen viernes, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la edición central de MBD Noticias, que como siempre les ofrece una hora de información que la tenemos ahora por delante en la pantalla de TV Ciudad, en este caso para cerrar nuestra semana. ¿Cómo andas, Mari? Muy bien, terminando la semana, como decías, ¿cómo estás tú? Todo bien, en este caso mirando hacia el Palacio Legislativo otra vez, por lo siguiente, fue jornada de muchas delegaciones visitando una comisión, la comisión parlamentaria, ¿no?, que funciona en la órbita del Senado, especial, que analiza el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que hoy escuchó las advertencias de la industria vitivinícola sobre los efectos negativos que se supone tendrá este acuerdo en las exportaciones de ese sector. Sí, previamente la industria láctea ya había mostrado su preocupación, pero los legisladores también recibieron opiniones favorables al acuerdo, como la de los apicultores de Rivera, que tienen expectativas por el acceso al mercado europeo. En un ratito volveremos al Palacio Legislativo, aunque por otro asunto. Ahora vamos a repasar el resto de la agenda. Vemos los titulares. La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información mostró preocupación por los problemas de competitividad que están detrás de las reestructuras que impulsan empresas tecnológicas y afectan empleos, como ocurrió esta semana con Sabre. La asamblea del sindicato de Conaprole dejó en suspenso una serie de medidas de fuerza a la espera de una respuesta de la empresa para integrarse a la mesa tripartita de negociación que propuso el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Está en marcha la liguilla del concurso oficial de agrupaciones de carnaval con 24 conjuntos, que tendrá su primera etapa este sábado a la hora 20:30 en el Teatro de Verano Ramón Collazo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que mantendrá las tarifas aduaneras e incluso impondrá nuevos aranceles globales de 10% al rechazar la decisión de la Corte Suprema que invalidó la ampliación de sus políticas arancelarias. El gobierno argentino de Javier Milei celebró este viernes la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral, que ahora deberá regresar al Senado para su discusión y aprobación definitiva, tras una jornada de tensión dentro y fuera del recinto parlamentario. Presenta Antel. Lleva tu Antel Box con hasta 100% de descuento con tu plan de fibra hogar. Saludamos a quienes nos miran por la pantalla de TV Ciudad, también a quienes lo hacen por nuestro canal de YouTube o por tvciudad.uy y también a quienes nos escuchan por la Uniradio 107.7 FM. Ahora es hora de salir del estudio. Así es, Mariana, porque con respecto a cómo investigar desde el ámbito parlamentario lo ocurrido en torno a Cardama, parece que hubo un acercamiento entre oficialismo y oposición, pero va a contar más Diego Martini. ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todos. Así es, la novedad más importante hasta ahora en el Parlamento es que hay acuerdo entre oficialismo y oposición para investigar lo ocurrido en torno a Cardama. Recordemos que se habían presentado dos comisiones preinvestigadoras, primero una en la Cámara de Senadores, luego una en la Cámara de Diputados, y hoy se iba a votar justamente la del Senado, y previo a eso se dieron algunos intercambios entre oficialismo y oposición para poder negociar un acuerdo que finalmente se concretó y se va a presentar el próximo lunes en Asamblea General la creación de una comisión investigadora especial que incluya las dos cámaras y que tendrá a 9 miembros del oficialismo y a 8 de la oposición, una comisión que además será presidida por la oposición en este caso y que trabajará durante 6 meses investigando lo sucedido en torno a Cardama, pero que investigará el proceso desde el año 2010. Y para hablar de esto con el oficialismo estamos con el senador Eduardo Brenta, a quien le agradecemos por estos minutos. Senador, ¿cómo se toma esta medida y bueno, cómo fueron las negociaciones entre el oficialismo y la oposición? Bueno, en realidad, como tú bien reseñaste, se había generado una comisión que hoy vamos a informar y constituir en el Senado de la República. Al mismo tiempo, el lunes estaba prevista la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Obviamente, esto era duplicación del trabajo, digamos, y un mal uso de los recursos, digamos, por lo cual entendimos que era positivo jerarquizar esta investigación. Entendemos que estamos ante una situación de un fraude claramente contra el Estado uruguayo, que nos ha costado ya 30 millones de euros y que nos podía costar 50 millones de euros más, por lo cual la creación de una asamblea, de una comisión en el ámbito de la Asamblea General implica jerarquizar esta investigación. Nos parece muy bien que la oposición haya aceptado investigar, porque claramente la ciudadanía tiene un interés en conocer el manejo de los dineros públicos que se ha realizado en esta compra, cuando aparecieron 2 garantías falsas,
la OPB nunca se ha construido, digamos, está en un 40% según el informe de Bureau Veritas, que es el último informe respecto a este tema, y por lo tanto entendemos que es un paso muy significativo que se constituya por primera vez en la historia una comisión en este ámbito de la Asamblea General, lo cual da una pauta de la importancia que este tema tiene, y que, bueno, que va a investigar a fondo y buscar los responsables de este daño que se le generó al Estado uruguayo. Senador, recordemos que también este tema está en la órbita del Poder Ejecutivo, quien centralizó en primera instancia la información. ¿Va a haber un intercambio, puede haber un intercambio con el Poder Ejecutivo a fin de intercambiar información? Sí, nosotros vamos a trabajar en línea con el Poder Ejecutivo, obviamente. Aquí va a haber elementos que van a estar reservados en principio, por lo menos en el ámbito de la comisión, pero el Poder Ejecutivo va a entregar toda la información a los efectos de que esta comisión parlamentaria de la Asamblea General pueda efectivamente ir a fondo, digamos. Obviamente la denuncia penal está reservada y está reservada por disposición del Código del Proceso Penal, por lo tanto eso va a ser manejado en reserva al efecto de no alterar la denuncia y su proceso, pero el resto de la información va a estar toda disponible y vamos a convocar a todos los que tuvieron participación en este proceso a los efectos de dilucidar las responsabilidades políticas o penales eventualmente que puedan existir en relación a esta compra absolutamente fraudulenta. Uno de los puntos discutidos sobre el acuerdo era desde qué fecha se comenzó a investigar. El Partido Nacional en primera instancia había señalado la posibilidad de investigar desde el año 2004 en adelante. El Frente Amplio en lo que presentó el senador Sabini, desde que se firmó el contrato con Cardama, finalmente será desde el 2010. ¿Cómo se llegó a ese punto? Bueno, fue de alguna manera parte de este acuerdo, digamos. Para nosotros es importante tener la mayoría en esta comisión. Efectivamente logramos este objetivo y también la fecha es una fecha que no afecta a lo principal de nuestra investigación. El foco va a estar ahí, en esto último. El foco va a estar en el proceso de inicio de la compra y hasta el proceso del contrato, sobre el cual no tenemos nada que ocultar ni nada que evitar. No hemos ocultado ninguna información. Todo lo que se ha dicho en materia de ocultamiento es absolutamente falso, salvo lo relacionado con la denuncia penal, que no podemos entregar según nos recomendó la Unidad de Acceso a la Información Pública, dado que el CPP determina que esa denuncia es reservada. Esto nos parece muy importante y asegura a la ciudadanía que va a haber una investigación en profundidad, seria y en busca de los responsables. Senador Brenta, muchas gracias. No, mucho gusto. Bien. Compañeros, entonces teníamos la palabra del senador Brenta y como decíamos fue un día muy movido en el Parlamento donde se dieron estas reuniones, este intercambio por el lado del Frente Amplio con la vicepresidenta Carolina Cose, que además es quien preside justamente la Asamblea General en este ámbito, también el senador Daniel Casciani, entre otros, y por la oposición estuvieron por el Partido Nacional la senadora Graciela Bianchi con Carlos Camí y el senador Tabaré Viera junto a Robert Silva. En esas negociaciones fue de ida y vuelta, digamos, porque a medida que se iban compartiendo los avances, los legisladores luego iban a su bancada para poder intercambiar y de hecho en horas más tempranas, cuando recordemos hoy sobre las 2 de la tarde, la Comisión Preinvestigadora de Diputados del Frente Amplio señaló en su informe mayoría que no era pertinente desatar una comisión que investigara esto en la Cámara de Diputados. También hubo reuniones de la bancada del Frente Amplio de Senadores con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien estuvo acá. Bueno, finalmente, de tanto ida y vuelta, se logró este acuerdo y la oposición lo celebró también, asegurando que era importante que no hubiera dos comisiones, es decir, que no se utilizaran los recursos del Parlamento, todo sobre este tema, y bueno, así lo decían en conferencia de prensa. En las últimas horas, los coordinadores del Partido Nacional y del Partido Colorado conjuntamente hemos planteado a la presidenta del Senado y a la coordinación del Frente Amplio que nos parecía que era un propósito desmesurado el de ocupar en su totalidad simultáneamente al Parlamento en un mismo tema, duplicando esfuerzos que entendemos tienen que ser priorizados para temas de interés nacional, como sabemos preocupan y nos ocupan en los últimos tiempos a todos. En este entendido, para nosotros era muy importante que fuese una sola instancia la que se ocupara de este tema, de investigarlo, y segundo, que la conformación
de esta comisión fuese integrando a la totalidad de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, que como es de conocimiento esto sucede en la Cámara de Diputados y no en la Cámara de Senadores. Luego de conversaciones de buen tono que mantuvimos los coordinadores de los 3 partidos en el Senado de la República acaba de, por unanimidad, desistir de esta doble instancia en el Senado que a partir de hoy se conformaba. Lo propio se va a hacer en la Cámara de Diputados, luego de que hemos tenido contactos con los coordinadores de todos los partidos de la Cámara de Diputados, y se anuncia que el lunes, 3 de la tarde, va a ser convocada la Asamblea General para constituir una única comisión especial de la Asamblea General con el propósito de, primero, y fue acordado unánimemente, un objeto de la misma que no es ninguno de los 2 que ya han establecido, sino que es desde el año 2010 hasta la rescisión del contrato. Será el objeto de la comisión. Bien, compañeros, simplemente para cerrar, recordar entonces que el próximo lunes a las 15 horas la Asamblea General, es decir, las 2 cámaras integradas, votarán en la creación de esta comisión bicameral especial que investigará el proceso de compra y la luego rescisión de Cardama, donde estará el foco desde el 2010 a la fecha. Y simplemente para objetar y señalar por qué desde el año 2010, bueno, cuando el Partido Nacional pedía desde el año 2004, es porque desde el año 2010 la Comisión de Defensa del Parlamento ya comenzó el proceso para poder comprar patrulleras oceánicas tipo OPV. En el año 2004 es cuando autoridades de la Armada vinieron al Parlamento a solicitar que Uruguay necesitaba este tipo de compras, y desde el año 2010 es cuando se empezó a trabajar. Por ende, habrá 3 periodos parlamentarios, 2010 a 2015, 2015 a 2020 y 2020 a el año 2025. Así que el próximo lunes comenzará a trabajar o quedará conformada esta comisión que durante 6 meses investigará la compra de las 2 patrullas oceánicas al astillero Cardama. Gracias. Tenemos pendiente el saludo a Martín Duarte, que hoy propone un tema muy interesante, todo un desafío en términos educativos en este tiempo, cruza educación con tecnología, y lo tenemos ya pronto para que nos cuente más. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. Martín, Mariana, ¿cómo les va? Bueno, sí, vamos a estar hablando de los celulares y la educación en particular cuando algunos centros educativos en el interior del país y aquí en la capital ya vienen probando desde el año pasado algunos sistemas justamente para controlar de alguna forma que estudiantes del ciclo básico del liceo no ingresen con sus celulares, con sus dispositivos a los centros de estudio. Vamos a conocer qué impacto tuvieron estas experiencias y a partir de ello, bueno, qué se está pensando también desde las autoridades, desde la ANEP a propósito del tema, así que los convocamos en algunos minutos. Gracias, Martín. Cambiamos de asunto, desarrollo informativo. La Organización Nacional Vitivinícola, les contamos, expresó preocupación por los efectos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que entiende para su sector representan más riesgos que oportunidades porque la mitad de la producción se exporta al mercado brasileño. El dirigente de la organización, Leonardo Montes, explicó que la quita del 25% de aranceles a los vinos europeos que hoy pagan para ingresar al bloque impactará negativamente en la industria uruguaya. La positiva es que se abre una oportunidad comercial hacia mercados que pagamos arancel, lógicamente, pero el balance nuestro, cuando analizamos la situación, es negativo, sobre todo porque Uruguay está muy enfocado en la exportación, tenemos vino en más de 50 países, pero el principal mercado de Uruguay hoy por hoy es Brasil, que si miramos los últimos 10 años, el 50% del volumen que se exporta va a Brasil, que es donde somos más fuertes. Estamos en el top 10 de los países que exporta vino a Brasil, pero por encima nuestro tenemos competidores como Italia, Francia, España, Portugal, que están por encima nuestro en el volumen de vinos que entran a Brasil desde Europa, y a partir del acuerdo ellos van a tener un 25% menos de arancel. Eso complica todas las reglas de juego, y el tema desde nuestro lado es cómo encaramos esa asimetría que podemos tener en la competencia por la fuerza económica que tienen esas empresas, los apoyos comerciales que tiene la Unión Europea para todo lo que es la parte comercial de vinos, están muy apoyados desde todos los organismos, y nosotros acá estamos evaluando esa situación, cómo la encaramos, todavía no tenemos la solución.
Por el acuerdo Mercosur directamente, todavía no hicimos la evaluación final. Suponemos que simplemente por pensar que van a entrar con un 25% menos de arancel 4 países que nos compiten directamente en Brasil, va a afectar. ¿Cuánto? No lo sabemos. Seguimos en tema porque la Asociación Departamental de Apicultores de Rivera concurrió a esta comisión parlamentaria que analiza el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y su vocero Walker Flores dijo que se abre una oportunidad para acceder a un mercado con alto nivel adquisitivo y con un producto de alta calidad. El vocero dijo también que la miel que se produce en el norte uruguayo es atractiva para Europa por el bajo impacto de agroquímicos que hay sobre ese producto, pero también expresó sus temores o dudas con respecto a la dificultad que puede llegar a haber para pasar ciertos controles que son necesarios para acceder al mercado europeo. En realidad es una oportunidad que creemos que si tomamos algunas acciones públicas y privadas, puede solucionar varios problemas del sector. Hoy estamos vendiendo mieles de calidad premium, digamos así, a precios muy bajos, porque lo estamos vendiendo como un commodity, como el mismo precio que lo venden las mieles chinas. Sin embargo, tenemos mieles de alta calidad, sobre todo el norte del Uruguay. Se caracteriza por ser campos ganaderos forestales. Entonces hay poca incidencia de agricultura. Por lo tanto, no hay contaminantes. Entonces son mieles que las producimos con muy bajo influencia de los agroquímicos. Eso es clave para Europa. Eso es clave para Europa, sobre todo para el mercado europeo, que tiene estándares de calidad un poco más altos. Las malas son que venimos con un sector con algunas dificultades. Venimos, como te decía anteriormente, vendiendo mieles a precios muy bajos, por debajo de los costos productivos. Y eso hace con que, sobre todo productores pequeños y medianos, encuentren algunas dificultades, tengan cierto nivel de endeudamiento y tengan algunas dificultades para afrontar, por ejemplo, lo que se nos puede venir, que pueden ser certificaciones, algunas habilitaciones. Entonces, es un sector que viene arrastrando, viene sobreviviendo y, tenemos que tomar acciones. Hablando de impactos, el diputado colorado Carlos Ridstrom dijo que es necesario analizar todos los impactos que puede generar, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y agregó que Ridstrom durante el gobierno pasado ocupó un cargo en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sí, él llamó a tener en cuenta los efectos, por ejemplo, sobre el sector lácteo uruguayo. En particular lo que tiene que ver con las salvaguardas que pone Europa para muchos de sus productos, donde se generan cosas que nos preocupan. Se habla en algunos casos donde si hay un desfasaje de hasta de 5% en el precio de nuestros productos allá, ya se activan salvaguardas que luego puedan impedir el ingreso de esos productos. Entonces, nos preocupa y queremos saber más en profundidad si esto no es solo un ganar para Europa y no ganar para Sudamérica, en particular, por ejemplo, en productos lácteos. Así que tenemos ganas de que esto salga adelante, nos parece muy importante, pero estamos intentando ser precavidos y llegar a tiempo con la correcta dimensión de cómo nos va a afectar esto en el ya mediano plazo. ¿Y eso puede afectar el apoyo que tenga por parte de la oposición este proyecto? Por supuesto que sí. A ver, nosotros siempre hemos sido claros, lo trabajamos desde nuestro gobierno, se viene trabajando hace mucho tiempo. El acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur es un acuerdo que va a un montón de dimensiones y esas son las que todavía se trabajan en ambos bloques, pero particularmente lo que llegó acá para tratar es los aspectos más directos comerciales de funcionamiento inmediato prácticamente. Y en ese sentido es que estamos recibiendo comitivas de distintos sectores de nuestra industria, nuestra economía, del agro, y donde estamos escuchando los reparos que existen y estamos tratando de ser precavidos. Si el gobierno nos pretende llevar de la oreja a esto y quizá termine votando solo, nosotros queremos estudiarlo, trabajarlo y estar seguros que esto es de impacto positivo para todos los uruguayos. La Asamblea del Sindicato de CONAPROLE aceptó integrarse a una mesa tripartita de negociación propuesta por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Inés Abín, que es dirigente del sindicato, habló y dijo que uno de los temas que estará en ese ámbito de negociación es el cierre de la planta de Rivera.
La propuesta lo que hace es abrir un ámbito de negociación separado en etapas, pero donde se van a estar discutiendo todos los temas que hoy día que nos trajeron hasta acá, ¿no? En este conflicto. Dentro de esos temas está la situación de Rivera y, bueno, compromiso tanto de la empresa como del sindicato de levantar medidas de las dos partes. Lógicamente para nosotros es la reapertura del centro de distribución. Esa es nuestra reivindicación, los puestos de trabajo en Rivera y la distribución por parte de trabajadores de Conaprole. Para que quede claro, en este marco, el sindicato levanta las medidas. De todas maneras, todo esto que alcanza el Ministerio de Trabajo depende además de una respuesta de la empresa. Sí, así es. O sea, nosotros estamos dispuestos a levantar las medidas siempre y cuando Conaprole acepte la propuesta del Ministerio y se logre instalar este ámbito de negociación. En otro orden, Avin dijo que el gremio no tiene información concreta sobre la intención de venta del complejo industrial Montevideo de Conaprole. La dirigente agregó que hasta tanto no haya una postura oficial de la empresa, no analizarán el tema. A nosotros no se nos hizo llegar una notificación al respecto, nos enteramos por la prensa, no tenemos una opinión, francamente no fue parte de lo que fue la discusión en la Asamblea General. Me cuesta creer que suceda, nos cuesta en realidad, porque es una planta que da muchísima ganancia. O sea, tercerizarla no sería rentable. Otros sectores con dificultades. Habló el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Amílcar Perea, que dijo que en el sector hay problemas de competitividad que explican reestructuras como la que, por ejemplo, llevó adelante y se anunció en las últimas horas la empresa Sabre, que brinda determinados servicios para el exterior desde Uruguay, que ya anunció que despedirá a 200 personas. Sí, y en otro orden, el empresario aseguró que el sector no precisa una ley de preaviso de reestructura o de cierre como la que impulsa el ministro de Trabajo, Juan Castillo. Nos parece una medida totalmente en contra de lo que precisamos. Nosotros lo que precisamos es que las empresas apuesten a Uruguay. No cambia nada, ¿tá? Desde el punto de vista de, si tomamos el ejemplo de estas 3 empresas que acaban de tomar decisiones, no cambia nada que te den un aviso de 30 días o de lo que sea. Lo que precisamos es justamente al revés. Lo que precisamos es mostrarle a esas empresas la calidad, la seriedad lo que podemos brindarles con nuestros talentos a sus empresas y a sus clientes. A Uruguay no lo eligen por precio, lo eligen por la calidad de su equipo. La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información compareció ante la Comisión Bicameral Especial que analiza el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Lo considera bueno, pero insuficiente para impactar sobre el sector. El acuerdo es bueno, ¿verdad? Y acabamos de transmitirle al Parlamento justamente nuestra voluntad de que ojalá Uruguay refrende el acuerdo y vayamos para adelante. El acuerdo no alcanza, o sea, necesitamos ser competitivos para poder aprovechar el acuerdo. Si bien lo más claro viene por el lado de bienes, hay todo un capítulo de servicios que nos parece súper importante. La industria de la tecnología tiene concentrado su mercado en Estados Unidos, el 80% de lo que exportamos lo exportamos a Estados Unidos y el 10% de lo que exportamos a Reino Unido. Es decir, tenemos un 90% de lo que exportamos que está por fuera de la Unión Europea, pero nosotros necesitamos mercados que sean capaces de pagar los costos de la calidad uruguaya. Y Unión Europea sin duda es uno de esos mercados, así que nos parece buenísimo y estamos para trabajar en que estos acuerdos realmente puedan cristalizarse. El diputado del Partido Nacional, Pedro Gisdonian, manifestó preocupación por los 200 despidos de la empresa multinacional tecnológica Sabre y criticó lo que definió como falta de iniciativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para evitar el retiro de empresas del país. Y también dijo que el proyecto de ley recién mencionado por el dirigente empresarial al que escuchamos, que se orienta a, aplicar la obligatoriedad a las empresas de que comuniquen formalmente y con antelación cuando estén por realizar cierres o despidos, no es una solución para los problemas antes mencionados.
preocupación y después también con un malestar importante con lo que ha sido la actividad y la actuación que ha tenido el Ministerio en todo esto. En reiteradas oportunidades escuchamos al ministro Castillo que da como la gran solución a todos los problemas del mundo del trabajo, el preaviso de los despidos, la suscripción justamente del convenio 158, que él en una de las partes incluye el preaviso, pero en otra, por ejemplo, habla de la justificación de los despidos y la verdad que por parte del Ministerio no hemos recibido ningún borrador, no hemos recibido ningún informe de qué es, por dónde se quiere avanzar. Tenemos profunda preocupación porque más allá de que sea un instrumento, el preaviso no paga las cuentas. Gidonian cuestionó que el Ministerio de Trabajo no haya podido resolver conflictos internos como el del puerto. Reconoció que puede haber una movida global en la reducción de personal de multinacionales radicadas en Uruguay, pero enfatizó que los trabajadores despedidos son uruguayos. Sabemos que hay ahora también una movida importante por lo que está pasando por Cuba. Me parece que acá lo importante es justamente cuidar los puestos de trabajo de los uruguayos. No es lo que está pasando, no hay una actitud proactiva y la verdad que estamos viendo un ministro que hace las veces de escribano y se presenta y certifica cómo cierran las empresas y sabemos que la solución a todos los problemas no es el preaviso. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que Daniel Ayala renunció al cargo de director de Radiodifusión Nacional, disconforme con la partida presupuestal asignada a las radios públicas por el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, conocido como SECAN, que preside Erika Hoffman. Sí, el SECAN va a gestionar transitoriamente, digamos, por parte de sus autoridades las emisoras hasta que se designe alguien para reemplazar a Ayala. Según informaron diversos medios y confirmó MBD Noticias, Ayala renunció por entender que las radios no tenían la prioridad dentro del SECAN. Para el exdirector, el presupuesto asignado a las emisoras, que era inferior al 20% del total del presupuesto del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, no era suficiente para desarrollar la gestión que había proyectado. Eso motivó diferencias con Hoffman, quien además ejerce el cargo de directora de Canal 5, que también está bajo la órbita del SECAN. En entrevistas concedidas en 2025, Ayala había sido crítico con el vínculo organizacional de las radios y Canal 5. En diciembre dijo a Búsqueda textualmente que la estructura radial pública quedó demasiado supeditada a la televisión, lo que a su criterio empeoró desde el año 2020. Algo parecido había manifestado a La Diaria en agosto en una entrevista en la que declaró que el canal público succionó los recursos de las radios. Tras la renuncia de Ayala, desde el Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Estado, SUTRE, dijeron a MBD Noticias que el exdirector tomó decisiones sobre contrataciones antes de conocer el presupuesto, lo que motivó problemas cuando se supo que no contaría con recursos suficientes. Según la versión sindical, en ese escenario, Ayala impulsó reducciones horarias y cambios contractuales hacia un fideicomiso para evitar despidos, pero el sindicato rechazó esa alternativa y se declaró en conflicto por considerar que se pretendía precarizar la tarea. Esto generó un ámbito de negociación en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que se mantiene abierto, en el marco del cual habrá una audiencia el miércoles próximo. La apertura de ese ámbito disparó una medida de no innovar que de momento está vigente e impide que haya cambios en la programación de las emisoras y también en las actuales cargas horarias. En este escenario, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, que durante la mayor parte del periodo pasado estuvo al frente del SECAN, hizo un pedido de informes. Con esta información cerramos nuestro primer bloque. Ya venimos, se viene el capítulo internacional y más información. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Seguimos adelante con MBD Noticias, segundo bloque. Así es, efectivamente. Vamos a contarles que hinchas del Club de Básquetbol Unión Atlética atacaron a hinchas de Malvin mientras estos últimos se encontraban celebrando en la sede de su club la victoria en el clásico barrial que se disputó anoche por la Liga Uruguaya de Básquetbol. Sí, el Club Malvin presentó una denuncia policial que está siendo analizada por la Dirección General de Seguridad en el Deporte del Ministerio del Interior y su presidente, Sergio Soma, dijo que este ataque fue inesperado. Y de la forma que sucedió, obviamente sí, llegar 15, 20 personas, muchas encapuchadas y alguna con un arma blanca, realmente sí, ¿no? Y de la manera que se dio, con mucha
agresividad como se ve en los videos. Entonces realmente sí, ¿no? Digo, hubo un momento de mucho pánico, ¿no? Había muchas familias, había muchos niños. No te olvides que eso es una pizzería, la noche se prestaba para eso. Había carnaval donde la gente entraba y salía, o sea que las calles eran las habituales para los ingresos y para los egresos de la gente. Y bueno, obviamente estaba toda la gente, la gente de Malvin, los chiquilines de Malvin, había niños de 12, de 13, de 14 años, y bueno, después había gente más adulta, estaba el plantel de jugadores, imposible de prever eso, ¿no? De la magnitud. Y es evidentemente premeditado, ¿no? En la jornada de hoy, la Federación Uruguaya de Básquetbol emitió un comunicado donde condenan y repudian los hechos. El comunicado agrega que se aplicarán las penas que correspondan con la mayor firmeza. Por su parte, el Club Unión Atlética lamentó lo sucedido y se solidarizó con Malvin. También se pusieron a disposición para colaborar con el esclarecimiento de lo sucedido y adoptar las medidas que correspondan. Reafirmamos nuestro compromiso con el deporte como herramienta de formación y encuentro. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Salimos del estudio y le damos paso a nuestro compañero Martín Duarte, que presenta su informe sobre el uso de celulares en las aulas. Adelante, Martín, te escuchamos. Gracias, Mariana. Bueno, tiene que ver con este tema que se puso sobre la mesa a poquitos días también de que comiencen las clases en escuelas y liceos de nuestro país. Básicamente nos vamos a focalizar en los liceos y a través de un informe que días atrás compartíamos aquí en MD Noticias de que Uruguay se ubica segundo en ese ranking latinoamericano del elemento celular como tal, como factor de distracción. Bueno, vamos a conocer algunas experiencias que a título, en este caso, de algunos centros educativos vienen llevando adelante para combatir el uso del celular o la distracción del celular en los centros educativos. Vamos a comenzar con una que trascendió en estos últimos días, pero que la experiencia viene desde agosto del 2025 y nos va a llevar a un liceo público en la ciudad de Paysandú, el liceo número 3, que lleva el nombre de Aníbal Zampayo, y que en definitiva puso en práctica la prohibición de utilización del celular. Los jóvenes llegan al centro educativo, tienen que dejar el celular en una caja de zapatos, como nos describía su director, y esta experiencia que comenzó en el 2025 se va a estar replicando en este 2026. La mayoría de los profesores, en un 80%, señalan que mejoró el aprendizaje de sus alumnos. Vamos a escuchar de primera mano, bueno, cómo nos cuenta esta historia y esta aplicación el propio director del centro educativo. Unos pequeños focos existían de problemática, de peleas y eso que se empezaron a originar en el recreo más grande, en el de 10 minutos. Hasta que un día hubo una pelea de dos chicas, una pelea importante, y lo peor de todo es que uno filmó y otro lo levantó a las redes. En agosto realmente, después con este problema, decidimos desde la dirección el no, ni siquiera venir con el celular. Y si venían con el celular, lo tenían que dejar en la inscripción, en una caja donde la inscripto únicamente levantaba la tapa de la caja de zapatos y se dejaba el celular ahí. Al principio, los chiquilines obviamente no acataban y teníamos que llamar al adulto referente. El adulto referente lo tenía que retirar. La primera semana lo retirábamos al alumno. Se retiraba el alumno con el adulto referente a la casa. Al inicio teníamos 700 alumnos y terminaríamos con unos 600, 690 alumnos. En la clase, el docente pudo mirarlos más a los ojos a los chiquilines y no estar tan distraído como estaban permanentemente por el tema del celular. Por ejemplo, ellos están en constante comunicación
con el exterior y con sus familias. El rendimiento fue mucho mejor fundamentalmente en la parte de atención, el prestar atención y en la oralidad. Sí, se manifestaban más, estaban más atentos, atendían al compañero. Esto es algo casero porque no tenemos a nadie que esté haciendo un análisis sociológico. Fue nuestro y que nos dio un resultado favorable. Bueno, así se expresaba el director del Liceo 3 de Paysandú. Él decía, bueno, esto es algo casero, que lo empezamos a implementar. De hecho, yo le consultaba, obviamente tiene respaldo por parte de la inspectora local y algunos otros liceos o directores de otros liceos de centros de estudio se comunicaron para, bueno, conocer de esta experiencia. Fue consultado Pablo Caggiani, director, presidente del CODICEN de la ANEP, a propósito de esta experiencia y, bueno, si había posibilidad de replicarla de forma institucional. Caggiani hacía referencia a que todavía no hay evidencia probada, pero bueno, dejó abierta la puerta a estudiarlo. Venimos observando qué es lo que sucede a nivel internacional, porque hay países que han prohibido redes, hay países que han prohibido el uso de dispositivos y todavía no tenemos evidencia concluyente. Esperamos que en los próximos meses poder compartir qué es lo que se ha venido siguiendo con respecto a este tema. Lo que sí es cierto es que la ciudadanía del siglo XXI va a requerir manejar no solo las tecnologías de la información y la comunicación, sino comprender el funcionamiento de la inteligencia artificial, comprender un conjunto de cosas que son las que te van a posibilitar ejercer la ciudadanía. Estamos en este momento de construir evidencia para tomar las mejores decisiones que protejan y desarrollen a nuestros juristas. Bueno, a propósito de estas experiencias y estos planes pilotos en algunos colegios y liceos, hay una startup uruguaya que se llama Motiv-Ev, que ha diseñado unas fundas inhibidoras justamente de las señales de celular y algunos centros educativos están probando justamente que cuando ingresan los estudiantes dejan los celulares en esa funda y bueno, no reciben las distintas llamadas o mensajes que provengan a su compañía de celular. Para cerrar el informe, visitamos el Colegio Santa Elena, conversamos con su director Pablo Cayota, que también desde el año 2025, y lo van a volver a implementar en este 2026, crearon un dispositivo para alumnos y alumnas de séptimo, octavo y noveno grado, donde hay una especie de cajas de madera que ellos llaman estacionamientos de celulares. Cuando ingresan los estudiantes, bueno, dejan sus celulares por allí y nos contó, bueno, la historia y la experiencia y justamente los resultados que arrojó. El problema es cuando empezamos a sentir que el dispositivo nos empieza a dominar. Que viva la telefonía en todas sus variantes. No podemos seguir mirando para el costado como si naturalizando una situación que realmente es dañina para el proceso educativo de los adolescentes y para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y fue así que en el 2025 resolvimos tomar esta medida de que los estudiantes de séptimo, octavo y noveno, cuando ingresan a la jornada escolar, dejan su teléfono en el estacionamiento de celulares y lo retiran al terminar la jornada obligatoria. Claramente se recuperó atención, se recuperó concentración, hubo algunos impactos positivos en los aprendizajes, aunque todavía es muy pronto para hacer una evaluación final. Sin duda, en lo que tiene que ver con la socialización hay también un cambio radical. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Y era necesario, en este caso, para educar, poner un límite. Un alumno que entró el año pasado, en el 25, no conocía a muchos compañeros porque recién ingresaba. A las pocas semanas, una cripta se acerca y le dice, ¿cómo te estás sintiendo por tus nuevos compañeros? Y él le respondió muy lacónicamente, me miran. ¿Cómo? Le pregunta la cripta. Y sí, aquí me miran, porque donde vengo estaban todos enfrascados mirando el celular. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Los creadores de los algoritmos son genios.
saben cómo captar nuestra atención. Nos pasa a los adultos, este no es un problema solo de los adolescentes. Por algo, los expertos de Silicon Valley mandan a sus hijos a escuelas donde no hay uso de pantallas. En estos estacionamientos de celulares, cuando se cerraban, una cripta que estaba allí al lado, en los primeros días, escuchaba como un nido de abejas que sonaba, hasta que se percató que lo que estaba sucediendo eran las notificaciones, una tras de otra, de todos los celulares. Eso antes sucedía en la clase como una fuente de distracción. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Un asunto complejo este, ¿eh? Sí, por eso muy interesante el informe. Sí, le agradecemos a Martín y al equipo que estaba allí en el móvil y cambiamos de asunto porque el presidente de OCE, Pablo Ferreri, indicó que las reservas de agua para la zona metropolitana se ubican en un 68% de su capacidad y aseguró que la calidad potable, o sea, de la calidad del agua potable, está dentro de la norma. También dijo, atención, que se reforzaron los controles luego de que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA, detectó niveles de trialometanos por encima de lo permitido. Los trialometanos son derivados de la cloración del agua en presencia de materia orgánica natural y la desinfección constituye una barrera sanitaria esencial para prevenir riesgos microbiológicos. Ante la situación, OCE mantiene el seguimiento técnico, coordina nuevos muestreos y evalúa la eficacia de las medidas en articulación con el Ministerio de Salud Pública. Cuando llegamos a épocas de altas temperaturas, hay que clorar más el agua, hay que reclorar y hay que hacer mayor recloración en las redes porque las altas temperaturas quitan parte de ese cloro de las redes y la suma de una mayor cloración más lo que tiene que ver con las altas temperaturas da una probabilidad mayor de más trialometanos. Pero siguiendo lo que tiene que ver con las guías de la Organización Mundial de la Salud, estamos siguiendo esas guías, lo que se establece es que frente a temas o a pautas microbiológicas o bacteriológicas, no hay que dejar de hacer los tratamientos de cloración del agua, aunque eso dé transitoriamente algún nivel más elevado algún día o en algún momento o en algún punto de la red. Ferreri señaló que se coordina con Dinagua e Inumet monitoreando los pronósticos y se evalúan posibles medidas. Además, se realizan ajustes en la infraestructura para optimizar trasvases y rebombeos en el marco de protocolos definidos tras la última sequía. Las reservas, nosotros sumamos lo que es Paso Severino y lo que es Canelón Grande. La suma de ambas nos da que tenemos hoy aproximadamente el 68% de las reservas, o sea, tenemos buenos niveles de reservas, pero estamos monitoreando la situación, yo diría que a diario con el equipo de OCE, pero también estamos trabajando con la Dinagua y con Inumet, siguiendo los pronósticos de cerca, viendo cuándo iríamos a un escenario de normalización de lluvias, que igualmente no alcanza con que se normalice porque venimos con muchos meses de déficit, pero estamos tranquilos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y antes de hablar de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en relación a los aranceles del presidente Trump, debemos decir que no sería sorprendente que en las próximas horas, probablemente el fin de semana, hubiera un ataque preventivo de Estados Unidos sobre Irán, algo que se ha estado manejando en las últimas horas, que sería una forma de apurar las negociaciones, por decirlo de alguna manera, y después habría una fase aún más grave si las negociaciones no prosperan. Eso lo ha manejado hasta el propio presidente de Estados Unidos. Pero hablemos de los aranceles, porque hoy la Corte Suprema decidió anular los aranceles que había venido aplicando el presidente Donald Trump por entender que son ilegales a raíz de las distintas circunstancias políticas y económicas a través de las cuales el presidente fue
aplicando aranceles de hasta el 50% en algunos casos de algunos países. Dijo que tiene todo el derecho a hacerlo y esto es porque no pasó por el Congreso esa decisión, se amparó en algunos artículos de la Constitución, dijo que va a mantener un arancel global del 10% en contra de lo que se pronunció la propia Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Bueno, ahí no lo pudieron escuchar, pero les cuento que Trump lo que dijo es que va a seguir aplicando esos aranceles, que la Corte está equivocada en la resolución que ha tomado justamente sobre los aranceles que ha venido aplicando. Incluso una de las juezas que él nombró fue parte de esa mayoría que aprobó la anulación de dichos aranceles. Ahora nos vamos a la República Argentina, donde en las últimas horas, como se sabe, la reforma laboral polémica se aprobó en la Cámara de Diputados, ahora debe volver al Senado, ya que se modificaron algunos artículos, uno particularmente grave que tenía que ver con la situación de enfermedad y las licencias médicas, que fue rechazado incluso por el propio partido de Milei, que no le quedó otra que hacerlo porque las presiones fueron muchas. Igualmente, la ley afecta seriamente los derechos de los trabajadores, según entienden algunos analistas en la República Argentina, en un debate que se dio una vez más con una sesión muy tensa dentro del Parlamento y fuera, donde hubo enfrentamientos, detenidos, hubo personas heridas a raíz del protocolo antipiquetes que aplica la policía argentina. La decisión final se va a tomar el jueves o viernes de la semana próxima, donde además se va a votar también la baja de la imputabilidad que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. En un comunicado difundido por la oficina del presidente, el Ejecutivo dijo que celebra la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, una de las reformas estructurales que el presidente Javier Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos, según se afirma. La polémica iniciativa que se impuso por 135 votos contra 115 deberá volver al Senado para ser definitivamente aprobada tras la quita de uno de los artículos de mayor controversia relacionado con las licencias médicas y la remuneración en caso de enfermedades graves o crónicas. El artículo 44 del proyecto fue retirado en medio de la presión incluso del partido oficialista La Libertad Avanza y buscaba reducir el salario de un empleado enfermo por causas ajenas al trabajo del 100% al 75% o el 50% según cada caso. Sin embargo, el proyecto mantiene la propuesta de grandes cambios en el sistema laboral que causan el tajante rechazo de sectores sindicales y políticos que generaron en los alrededores del Congreso duros enfrentamientos entre policías y manifestantes bajo la aplicación de la ley antipiquetes. La norma volverá a ser debatida en el Senado para su aprobación definitiva tras las modificaciones y será tratada el jueves o viernes próximo en sesión extraordinaria, donde también se aprobaría la baja de imputabilidad para delitos graves a 14 años. Bien, y ahora hablemos de Venezuela porque el gobierno decidió crear a nivel parlamentario una comisión especial que va a estudiar los casos de aquellos que no entran en la amnistía general votada por la Asamblea Nacional de Venezuela en las últimas horas como forma de ir liberando a las decenas de presos que todavía están en las cárceles venezolanas, mientras las familias siguen aguardando con expectativa la liberación de sus familiares o amigos que en estos momentos todavía están presos. La decisión se tomó a nivel de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ahora el gobierno intenta justamente atender aquellos casos que evidentemente no entran de esta normativa, sobre todo un artículo muy polémico que dice que aquellos que vuelvan, sobre los que pesen acusaciones, deberán presentarse ante la justicia, entre ellos María Corina Machado. La Asamblea Nacional de Venezuela instaló este viernes la comisión especial que garantizará el cumplimiento de la ley de amnistía para presos políticos, que fue aprobada por unanimidad este jueves y que podrá revisar casos no contemplados en la norma. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, promulgó la ley tras su aprobación en el Parlamento y pidió celeridad a la comisión para revisar los casos no contemplados, pues la norma en teoría cubre el periodo establecido entre 1999 y 2026, pero especifica 13 coyunturas políticas, comenzando en 2002,
lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares. En su artículo 15, la legislación planteó la creación de esta comisión de seguimiento con la tarea de implementar mecanismos para cumplir la ley y también puede recomendar a otros organismos del Estado la adopción de medidas alternativas en casos evaluados por la comisión. Este viernes, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, informó que entregará a la Comisión Especial una lista con 232 casos para que sean incluidos en la amnistía. Familiares de presos y dirigentes opositores cuestionan que no todos los casos serían incluidos y denuncian el uso de delitos como traición a la patria o terrorismo contra manifestantes y disidentes, mientras que el artículo 7 es el punto más controversial, ya que obligaría a los exiliados a regresar al país y presentarse ante tribunales para acceder al beneficio, situación que han rechazado dirigentes opositores como María Corina Machado, señalando que la propuesta surge en medio de presiones internacionales. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora capítulo artístico. Este domingo el carnaval italiano, o una de sus expresiones, va a desembarcar en el Teatro de Verano Ramón Collazo de Montevideo con la presencia de los músicos Ambrogio Sparaña y Raffaello Simeoni, que visitan justamente Montevideo en el marco de un intercambio cultural entre artistas populares de carnavales de Italia y de Uruguay. Sí, esta función tiene lugar luego de que días atrás se presentaran en Roma Gerardo Dorado, el alemán, y Federico Marinari como representantes del género murguero. Prima sono arrivati due musici, antes due músicos della Murga per un concerto a Roma, all'Auditorium. E ora due músicos italiani qui in Montevideo per conoscere il carnaval appunto uruguayano. Il carnaval in Italia è muy variado. Personalmente il carnaval che noi costruiamo, carnaval tradizionale. Nel nord d'Italia è più satira politica, però è più sulla maschera. Sulla maschera viene la rappresentazione del politico, ma non solo attraverso la canzone. Domingo, giusto, domenica, faremo dei brani insieme, tipo la Colombina, il brano un po' di Murga e un po' di Tarantella. Esta música proveniente de Italia nos trae al final, y el final viene como siempre de la mano del pronóstico del tiempo, en este caso para fin de semana. Sí, vamos a comenzar con lo que prevé Inumet para Montevideo y zona metropolitana para mañana sábado, día en el que la mañana se va a presentar algo nuboso y por la tarde-noche estará nuboso y ventoso. En lo que respecta a las temperaturas extremas, la máxima está prevista para 27 grados y la mínima para 15 grados. Dice Inumet que el domingo, pasado mañana, 22 de febrero, en Montevideo y cercanías, por la mañana el cielo estará nuboso con periodos de cubierto y por la tarde y la noche nuboso y ventoso. De momento no se pronostican lluvias ni para sábado ni para domingo en Montevideo y cercanías. Las temperaturas extremas proyectadas para el domingo son una mínima de 18 grados y una máxima de 29. Muy bien, ahora sí llegamos al final de MD Noticias. Quédense en la pantalla de TV Ciudad porque como siempre está al lado B y después mira Montevideo. Habrá información en las redes sociales de MD Noticias puntualmente durante todo el fin de semana e información en vivo con la edición de pasado el mediodía de las 13 horas, que será la primera del lunes, día en el que volveremos a las 19. Buen fin de semana. Gracias por estar, que pasen bien.